Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y el equipo está conformado por Andrea Hernández, César Mendoza y su servidor Raúl Flores. Y en este momento vamos a hablar sobre equipos de instrumentación que miden algunas variables. Primero que nada, hay una pregunta general. La importancia de la medición de las variables en un proceso. Es muy importante las variables. ¿Por qué? Porque con eso nos pueden ayudar a hacer una simulación, poder jugar con la temperatura, con la presión, con el flujo, y así puedes poder hacer el proceso más sencillo a un tiempo menor y también se puede reducir costos. ¿Qué variable mide el instrumento? Bueno, en mi caso yo les voy a presentar dos: electromagnético y lo que es el ultrasonido. ¿Sí? Electromagnético es prácticamente la atracción entre los protones y neutrones y qué campo eléctrico se genera, ¿sí? O qué ondas de electricidad se generan. Y en el caso del ultrasonido, perdón, son los que miden, las ondas de sonido. ¿Para qué se utiliza eso? Los vamos a explicar más adelante. Bueno, estos son ejemplos de fotos e ilustraciones de electromagnetismo y el ultrasonido. Como vemos, tiene una bolita en la parte superior y eso es prácticamente para que, como está midiendo el campo eléctrico, pues tiene que ser en los 360 grados. Y de este lado tenemos el ultrasonido. Como la mayoría lo conocemos, el ultrasonido la mayoría de las veces lo vimos en el área médica. Pero en el área industrial es parecido, solamente que no nos da una imagen en tercera dimensión, no. Lo que nos da son signos o señales como el electrocardiograma, pero de sonido. Un ejemplo, si tenemos una tubería con un flujo y nosotros usamos el ultrasonido, podemos ver picos de ondas de sonido que nos indican si hay una falla o una discrepancia dentro de la corriente. Bueno, principio básico de funcionamiento. En cuestión del electromagnetismo, dice destacar que tantas ondas eléctricas o campo eléctrico existen en un lugar, que es en pocas palabras. O sea, esto se utiliza más en la industria eléctrica. Por ejemplo, en la comisión de electricidad. ¿Qué es lo que sucede ahí? Como se genera mucha cantidad de energía, pues a veces las normas te piden que no sobrepasen un cierto tiempo de campo eléctrico. Es por eso que se hace esta medición. Y en cuestión del ultrasonido, pues es revisar las ondas del sonido que se generan. Intervalos de medición. Bueno, los intervalos de medición en el electromagnetismo prácticamente son newtons sobre coulombs, ¿sí? Y en cuestión del ultrasonido, bueno, se mide generalmente en dos, lo que son kilohertz y megahertz. ¿Cómo se instala en campo? Bueno, estos dos instrumentos no son de un volumen o de un tamaño grande. Son aparatos muy pequeños que se pueden transportar a cualquier lado. Los electromagnetismos es un aparato pequeño que se puede ser transportado a cualquier lugar. ¿Cómo es que funciona? La mayoría de los electromagnetismos tienen una barra de metal, que eso hace que el campo magnético lo atraiga y pueda ser medible en ese instrumento. Y el ultrasonido pues es muy parecido a un chuponcito que se pone en cualquier parte de la tubería o ya sea en un reactor también, que miden nos dan picos que son los medibles de las ondas sonoras. Ejemplo de procesos que se utilizan en algunos de los instrumentos analizados del equipo. Bueno, primero que nada, el electromagnetismo, como lo comenté anteriormente, se utiliza mucho en la industria eléctrica, pero también en mi experiencia que he aprendido, también se utiliza en los estudios de agua residual. ¿En qué aspectos? Bueno, en los estudios de agua residual, la normativa nos pide específicamente una línea que se refiere a conductividad eléctrica. Esa conductividad eléctrica nos da un rango de qué tan conducible pasa la electricidad en esa agua residual. Y en el caso del ultrasonido, en su mayoría es muy utilizado en las corrientes. Cuando hay una discrepancia en una tubería o en una corriente donde hay flujo, pues obviamente para no parar el proceso, usamos el ultrasonido y hacemos pruebas en diferentes partes de la tubería, y donde haya mayor picos es donde en esa área está la discrepancia. Y bueno, ya para terminar como reflexión personal, yo sé que son importantes las variables. De hecho, en este tema
aprendí que el ultrasonido también funciona en la industria, pero en una manera diferente. Y bueno, me lo han comentado varios profesores a lo largo de la carrera, que el jugar con las variables, ya sea temperatura, presión, flujo, y en este caso los que hemos aprendido en esta ocasión, son importantes, ya que nos ayudan a aumentar la producción, disminuir el tiempo y ahorrar dinero. Muchas gracias, y ahora le pasaré la palabra a mi compañera Andrea Hernández. Voy a hablar de los medidores de diferencia de presión. Estos medidores lo que hace es que determinan la cantidad de masa o volumen que circula por la conducción por unidad de tiempo. Dentro de estos medidores tenemos lo que son los tubos Venturi. Los tubos Venturi son fiables, son de bajo costo y son de escaso mantenimiento. Los tubos Venturi son especialmente utilizados para medir la medición de líquidos limpios y gases. El funcionamiento del tubo Venturi, pues lo que mide es la velocidad del fluido y tenemos que conocer antes la velocidad de estrechamiento. Ya que conocemos esta velocidad, tenemos la diferencia de presiones y así podemos calcular la velocidad de medición. Una ventaja del tubo Venturi es que tenemos la misma presión en la entrada y en la salida del tubo Venturi. Su aplicación en campo se instala en una tubería secundaria. En esta puede ir una válvula de tipo compuerta o mariposa. Aquí tenemos una imagen de cómo puede ir instalado el tubo Venturi. Aquí en el número 1 tenemos la válvula de regulación, en el número 2 tenemos la válvula de compuerta, en el número 3 tenemos la válvula esfera o retención, vendría siendo el tubo Venturi, y el 5 pues vendría siendo el filtro. Uno de los procesos donde se utiliza el medidor de presión diferencial es en las carburaciones de los automóviles, y aquí se mide la rapidez que posee el fluido en alguna tubería. Son los medidores de área variable. Estos miden la presión diferencial que hay en la relación entre la energía cinética y la energía debido a la presión. En los medidores tenemos el rotámetro, que mide el caudal de flujo basándose en el salto de presión que efectúa de manera constante. El rotámetro es un instrumento especializado en la medición del caudal en distintos tubos o tuberías. Aquí conocemos la densidad y otras variables necesarias para el análisis químico y físico de un compuesto. ¿Cuál es su funcionamiento? El rotámetro trabaja con un flotador, el cual tiene forma cilíndrica, cuya densidad es mayor que el flujo y se coloca del tubo. El principio de funcionamiento que actúa es el de área variable, que se trata de cómo el flujo de un material es capaz de elevar el flotador dentro del tubo para así incrementar el área de paso de dicho flujo. Aquí yo puse una imagen de cómo funciona el rotámetro. Las aplicaciones del campo pues permite controlar todo lo relacionado con el rendimiento de las bombas hidráulicas e hidroneumáticas. Permite hacer una dosificación en los diferentes aditivos usados en las industrias del sector y en el área química. Trabaja en los sistemas de tuberías para controlar todos los aspectos relacionados con el flujo de las mismas. Procesos donde se utiliza el rotámetro, pues puede ser utilizado en desalinizadoras, analizadores de gases, en tratamiento de aguas y en sistemas médicos. Bueno, pues para concluir, mi reflexión personal es que es importante conocer
las variables de medición de los instrumentos y saber utilizarlos en campo. Y pues va a haber errores de medición y ¿Qué tal? Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del desplazamiento positivo. Bueno, en las bombas de desplazamiento positivo tenemos que la transferencia de energía es hidrostática. ¿Y cómo sucede esto? Pues que la transferencia de energía es que un cuerpo de desplazamiento reduce el espacio de transferencia de energía por el espacio de trabajo y bombea el fluido a través de la tubería. Luego el cuerpo de desplazamiento ejerce una presión sobre el fluido y al aumentar el espacio de trabajo pues vuelve a llenar otra vez la tubería. ¿Y cómo funciona esto? Funciona mediante este principio. Tenemos aquí esta ecuación en donde W de S sería el trabajo realizado en la distancia de desplazamiento S, teniendo como producto la fuerza que ejerce en una distancia de desplazamiento. Lo podemos explicar mediante este diagrama, que es el diagrama de funcionamiento de este motor. Tenemos la zona gris que, si podemos observar aquí, es el cuerpo de desplazamiento que está ejerciendo una fuerza hacia allá. ¿En dónde la está ejerciendo? En la zona número 2, que sería toda esta zona roja, que es donde sucede el trabajo. El caudal volumétrico lo tenemos aquí marcado con Q. A es la especie, la superficie donde se desarrolla dicho trabajo. Y S es, claro, la distancia de desplazamiento donde sucede este proceso. También lo podemos representar gráficamente en un diagrama presión-volumen. Tenemos dos desplazamientos. El primer desplazamiento aumenta el volumen reduciendo la presión para después en el segundo reducir ese mismo volumen y aumentar la presión. ¿Y dónde lo utilizamos? Bueno, esto se aplica cuando tengamos un fluido de alta viscosidad. Su uso también es apropiado para cuando tengamos presiones altas y también son ideales, claro, para las bombas de inyección. Esto por el caudal tan característico que tienen, que no requieren tanto altura en la elevación. También funcionan muy bien en bajas revoluciones y por poseer gran capacidad de aspiración son excelentes como dosificadores. A continuación voy a explicar el desplazamiento electromagnético. Un ejemplo de este tipo de desplazamiento son las bombas electromagnéticas. Estas son utilizadas con el fin de bombear metales líquidos que poseen una alta conductividad eléctrica. Cuando estos metales líquidos los tenemos en una tubería, están confinados por lo que ejercen una fuerza de bombeo. Aquí tenemos este diagrama en el cual nos explica el funcionamiento, teniendo como primera parte la entrada del metal líquido, el cual es el conductor. Este entra por una tubería que está situada en el centro del polo del electroimán. ¿Cómo se ayuda a recircular? Con la corriente eléctrica que se le hace pasar a través de una barra de cobre. Esto hace que circule saliendo por el otro extremo de la tubería. ¿Dónde podemos utilizar este tipo de bomba? Son adecuados para tratar el aluminio, el magnesio, el plomo, el estaño y el zinc. ¿Por qué? Porque esta bomba puede soportar temperaturas hasta 800 grados centígrados. No hay desgaste mecánico ya que no cuenta con piezas móviles y el movimiento que ofrecen es totalmente laminar de líquido fundido dentro de la bomba. Un ejemplo de este proceso es que las bombas electromagnéticas suelen utilizarse en sistemas de soldadura automática o en circuitos, así como en sistemas de inmersión. Estos son transportables para rellenar contenedores y recipientes.